Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. Nueva York, verano de 1976. El calor no da tregua. Las noches son largas, pegajosas, cargadas de un ruido constante que parece no apagarse nunca. Sirenas, motores, voces, radios abiertas en ventanas sin aire. Es una ciudad acostumbrada a convivir con el crimen, con titulares diarios que hablan de violencia, corrupción, drogas y decadencia urbana. Pero incluso en ese contexto, algo empieza a sentirse distinto. No más violento. Más imprevisible. El primer ataque no parece anunciar nada extraordinario. Una joven es asesinada a tiros dentro de un coche estacionado. El agresor no roba, no discute, no se queda. Dispara y desaparece. Para la policía, es un homicidio más en una ciudad saturada de ellos. El expediente se abre, se revisan hipótesis comunes y se archiva a la espera de avances. Nadie imagina que ese disparo aislado es el inicio de algo que cambiará la psicología colectiva de la ciudad. Semanas después, vuelve a ocurrir. Otra pareja, otro coche, otro ataque repentino en plena noche. El arma es la misma, un revólver calibre .44. La coincidencia incomoda, pero todavía no es suficiente para hablar de patrón. En una ciudad como Nueva York, las coincidencias existen. Eso se repiten los investigadores a sí mismos. Pero los ataques continúan. Y con cada nuevo disparo, el miedo se transforma. Ya no se limita a barrios concretos ni a horarios previsibles. Ocurre en zonas residenciales, en calles iluminadas, en lugares donde nadie espera morir. El agresor no selecciona objetivos por estatus, raza o clase social. Ataca al azar. Y eso lo vuelve imposible de anticipar. La prensa entra en escena con rapidez. Los titulares buscan un hilo conductor, un nombre, una narrativa que permita explicar lo que está ocurriendo. La ciudad necesita una historia. Algo que encapsule el terror. Algo que se pueda repetir, entender y temer. Entonces llegan las cartas. Sobres escritos a mano, enviados a la policía y a los periódicos. El tono es burlón, desafiante, teatral. El autor se presenta como un instrumento de fuerzas que no controla. Habla de voces, de órdenes, de un perro poseído por un demonio que le exige matar. Firma como Son of Sam. Ese nombre lo cambia todo. De pronto, los asesinatos dejan de ser solo crímenes y se convierten en una narrativa. El asesino ya no es solo un tirador desconocido, es una figura casi mítica. Un loco. Un poseso. Alguien que no responde a la lógica humana. Para la opinión pública, esa explicación resulta inquietante, pero también tranquilizadora. Si está loco, no se le puede entender. Y si no se le puede entender, no hay que mirar demasiado profundo. La policía intensifica la búsqueda. Se reciben miles de llamadas. Se interroga a hombres jóvenes, solitarios, con antecedentes menores. Se elaboran perfiles psicológicos que describen a un sujeto inestable, socialmente aislado, probablemente marginal. Cada nueva carta refuerza esa imagen. Cada nuevo ataque la fija aún más. Pero mientras la narrativa se solidifica, las inconsistencias empiezan a acumularse en silencio. Testigos describen atacantes con apariencias distintas. Algunos hablan de un hombre alto. Otros, de uno más bajo. Algunos mencionan comportamientos que no encajan con una sola persona actuando siempre de la misma forma. Esos detalles se anotan, y se dejan a un lado. No encajan con la historia que ya se está contando. La ciudad entra en pánico. Cambian los hábitos. Se evita salir de noche. Las parejas dejan de reunirse en coches. El miedo se vuelve cotidiano, constante, una presencia más en la vida urbana. La presión política crece. La policía necesita resultados. Y rápido. En 1977, una pista aparentemente menor lo cambia todo. Una infracción de tráfico. Un coche mal estacionado cerca de una escena del crimen. Un nombre surge en el radar, David Berkowitz. Vive solo. Tiene un historial extraño, pero no especialmente alarmante. En su vehículo encuentran un arma compatible con los disparos. En su casa, escritos perturbadores. Cuando es arrestado,
Berkowitz confiesa casi de inmediato. No solo admite los asesinatos, sino que ofrece una explicación que encaja de forma casi perfecta con la narrativa ya instalada. Habla de voces, de demonios, del perro que le ordenaba matar. Dice que no podía resistirse, que era un instrumento. La ciudad respira. El monstruo tiene rostro. El miedo puede ser encapsulado en un nombre, en una celda, en una condena. La historia es clara, sencilla, mediáticamente perfecta. Un asesino solitario, mentalmente perturbado, capturado antes de causar más daño. Justicia hecha. Pero esa claridad dura poco. Con el paso del tiempo, Berkowitz empieza a cambiar su relato. Ya no habla solo de voces. Habla de otras personas, de grupos, de rituales, de que no actuó solo, de que hubo más participantes, más implicados, más tiradores. Investigadores independientes comienzan a revisar el caso con distancia, sin la presión del pánico inmediato. Señalan inconsistencias en horarios, en trayectorias de bala, en descripciones físicas. Testimonios que nunca fueron completamente verificados. Pistas descartadas demasiado rápido porque complicaban una historia que ya parecía resuelta. Algunas llamadas atribuidas a Berkowitz se realizaron cuando, según registros, no podía haberlas hecho. Algunas escenas sugieren presencia de más de una persona. Nada de eso se probó de forma concluyente. Pero tampoco se investigó hasta el final. La pregunta empieza a circular, primero en voz baja, luego con más fuerza. ¿Y si la versión oficial es incompleta? Para las autoridades, reabrir el caso significaría reabrir el miedo. Admitir que quizá no todo estaba bajo control. Que quizá la ciudad aceptó una explicación conveniente para poder seguir adelante. Oficialmente, el expediente está cerrado. Berkowitz cumple cadena perpetua. El nombre, hijo de Sam, queda fijado en la historia como el de un asesino solitario dominado por la locura. Pero en los márgenes del archivo, las dudas siguen vivas. ¿Actuó realmente solo? ¿Se simplificó la historia para evitar una verdad más incómoda? ¿Fue la locura una explicación, o una coartada narrativa? Nada de eso ha sido probado de manera definitiva. Pero tampoco ha sido completamente descartado. El archivo se cerró en los tribunales, no en el consenso histórico. Nueva York siguió adelante. Las calles volvieron a llenarse. El miedo se diluyó con el tiempo. Pero el caso del hijo de Sam dejó una huella particular, la sospecha persistente de que, a veces, la versión oficial no es la más completa, sino la más conveniente. Espero hayan disfrutado el video del día de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal. Gracias por acompañar este recorrido por los hechos documentados.